Bien, vamos a continuar con el modelo de regresión lineal del ejercicio de los restaurantes con respecto a la cantidad de alumnos de diversos campus que se revisó en el video pasado para seguir explicando los temas pues de regresión lineal y correlación. Entonces, encontramos una ecuación de regresión que explica lo que serían las ventas en miles de pesos de los restaurantes en función de la cantidad de alumnos que tenga un determinado campus que se encuentre cerca de ese restaurante. Con respecto a esta ecuación, ¿qué podemos decir? Bueno, pues para empezar, el hecho de que el signo que acompaña a la pendiente de la ecuación, que es el 5, sea positivo, esto nos está indicando que hay una relación positiva entre X y Y, lo cual significa que a medida que el número de estudiantes, que es X, en el campus es mayor, así también va a ser mayor la cantidad de ventas que se realicen por trimestre en dicho restaurante. Ahora bien, ¿cuánto va a ser más grande? Pues en este caso 5 veces, es decir, por cada 1000 estudiantes que haya, las ventas van a aumentar 5000, ¿sí? Porque es lo que va a estar multiplicando. O sea, hay una relación lineal de 5 veces. Y este 60 pues es de donde parte, es nuestra ordenada al origen. Esta ecuación de regresión, su objetivo principal es el de predecir. Por supuesto, explicar la relación que hay, pero también predecir. De manera que si, por ejemplo, los restaurantes bueno, la cadena de restaurante está analizando si va a construir un nuevo restaurante cerca de un campus y ese campus tiene 16,000 estudiantes, entonces es posible estimar la cantidad de ventas que se tendrán en un restaurante cercano a dicho campus. ¿Cómo? Pues simplemente utilizando la ecuación de regresión, que en este caso sería utilizar esa Y, 60 más 5 veces, en este caso por 16. ¿Por qué 16 y no por 16,000? Porque recuerden que originalmente en los datos así los empleamos como sin indicar los miles, sino que sabíamos que este era un 2000 y no colocamos un 2000 como tal, sino un 2 y sabíamos que implícitamente estaba ahí los miles, ¿sí? Entonces, bueno, aquí yo lo voy a hacer la operación. 60, mejor acá. Y voy a colocar igual. Y aquí voy a escribir igual 60 más 5 por 16. Y también estos son miles de dólares, ¿sí? Entonces, en un campus en el cual, bueno, más bien, en un restaurante que se encuentre cercano a un campus donde hay 16,000 estudiantes, se van a esperar unas ventas trimestrales de 140,000 dólares. Y pues en función de esto se puede definir si se desea realmente construir o colocar un restaurante cerca de ese campus o si mejor se va a buscar otro campus con una mayor cantidad de estudiantes, pues en función de lo que se quiera para el restaurante. Y por supuesto, es recomendable utilizar esta ecuación para realizar estimaciones siempre y cuando el valor de X que yo esté analizando se encuentre dentro de este rango, como es el caso, 16,000 estudiantes. Es decir, se recomienda que yo haga predicciones para valores que vayan de 2,000 hasta 26,000 estudiantes. No se recomienda del todo usar
esa ecuación para datos que estén fuera del rango en el cual se presentaron los valores con los cuales se generó la ecuación de regresión. Es decir, no se recomienda para más de 26,000 ni para menos de 2,000. ¿Por qué? Pues justamente porque se tuvo la información en ese rango y para ese rango se creó la ecuación. Ahora, es algo de tener cuidado. No significa que pues yo no pueda así tal cual alargar la ecuación y utilizarla para valores de hasta de 30, miles de estudiantes o de 1,000 estudiantes o 500 estudiantes. Sin embargo, no se tiene la certeza si fuera de ese rango de datos se siga teniendo esa relación lineal entre las dos variables. No se tiene la certeza. Sí podríamos emplear la ecuación para ello, pero siempre pues con una cautela de que no necesariamente va a ser una buena estimación, como sí lo va a hacer para dentro de ese rango, porque como vimos, ahí esa ecuación pues está muy bien establecida, muy bien adecuada, muy cercana de todos los valores. Otro punto muy importante, déjenme proyectarlo, es la calidad de ajuste de la regresión lineal, que es justamente la parte del coeficiente de determinación. ¿Cómo puedo yo saber qué tan buena es la ecuación de regresión que acabo de generar, que también se ajusta a los datos reales y por tanto qué tan bien hechas van a estar las predicciones que yo genere? Pues una medida de evaluar esa bondad de ajuste de la ecuación de regresión es lo que conocemos como el coeficiente de determinación. Y para calcular el coeficiente de determinación, que lo vamos a conocer como R cuadrada, necesitamos tener algo que se llama suma de cuadrados de la regresión y suma de cuadrados total. Eso, pues, lo vamos a ir obteniendo en función de otra suma de cuadrados, que es la debida al error, la total y la de la regresión, que están perfectamente relacionadas entre sí. Entonces vamos a realizar este ejercicio para obtenerlo. A partir de lo que ya teníamos aquí en esto. Bien, voy a ir pegando esto que vamos a ir obteniendo. Me voy a regresar a mis datos originales. ¿Sí? Voy a quitar esto del gráfico. Aquí están mis datos originales. Esto seguramente me va a servir. Ahorita vemos. Primero, más pequeño, suma de cuadrados debida al error. Si observamos, pues no es más que cada resultado, cada valor de Y, que en este caso son las ventas trimestrales, se le resta el valor predicho para sí mismo. ¿A qué se refiere? Pues para este valor de ventas trimestrales proviene de la población de estudiantes de 2,000 y tiene su propio valor estimado para los 2,000 estudiantes, que lo obtendríamos al sustituir ahí esos 2,000 estudiantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a eliminar estas columnas que me parece, déjenme checar, pero no creo que ya no nos van a servir. Ya no nos van a servir. De todas maneras, ya obtuvimos lo que teníamos que obtener. Pero sí están relacionadas. Bueno, por aquí ya los tenemos. Ok, voy a eliminar esto. Si nos quedamos con los promedios, eso sí los vamos a estar ocupando. Y aquí vamos a colocar justamente Y menos Y estimada, que es la primera parte de esta ecuacioncita. Entonces,
Para yo poder obtener este dato, lo que voy a hacer es a la y le voy a restar, abro paréntesis, lo que sería el resultado de la ecuación de regresión aplicada para el valor de x relacionado con esta y. Entonces aquí yo voy a colocar la ecuación de regresión, que son 60 más 5 por, y multiplico el valor de x y cierro. Ahí está toda la ecuación de regresión. Y lo voy a generar pues para todos los datos. Esto es cada punto de la suma de cuadrados del error. ¿Qué sigue? Los tengo que elevar al cuadrado. Entonces aquí va a ser y menos y estimada al cuadrado. Menos al cuadrado. Y al final, cuando haga la sumatoria, pues estoy obteniendo la suma de cuadrados del error. La suma de cuadrados del error. Bien. Otros datos que vamos a ocupar para generar el coeficiente de determinación son la suma total de cuadrados, que si se fijan ahora es y menos y promedio. Ups, esta la acabo de borrar, ya la teníamos. Y la suma de cuadrados debida a la regresión, que son los estimados que acabamos de calcular menos los promedios. Entonces, aquí va a ser cada dato de las ventas menos el promedio al cuadrado. Ya lo voy a hacer todo completito. Y menos y promedio al cuadrado. Básicamente va a ser y menos su promedio. Uy, no le puse. Y menos su promedio, que fue 130, lo voy a escribir. Y ya lo voy a dejar elevado al cuadrado. Y aquí tendría la suma de cuadrados total al aplicar la suma. Esa de ahí es suma de cuadrados total. Ahí está. Y por último, la suma de cuadrados debida a la regresión. En este caso es la y estimada, que es la que obtenemos con la ecuación de regresión, menos el promedio al cuadrado. También ya lo voy a hacer completo. Entonces, y estimada menos y promedio al cuadrado. Entonces, primero voy a hacer la estimación, que sería utilizando la ecuación de regresión, 60 más 5 por el valor de x relacionado. Ahí termina la ecuación de regresión. Menos el promedio, que son los 130. Y esto lo elevo al cuadrado. Nuevamente aquí al obtener la suma, estoy obteniendo la suma de cuadrados de la regresión. Y bueno, ¿qué estoy como que calculando aquí? Bueno, si se fijan, pues por ejemplo, lo que fue la suma de cuadrados debida al error es el dato menos el pronóstico. Entonces ahí lo que estoy haciendo es esta resta. La diferencia que hay entre cada datito con respecto a la altura, porque es y,
contra la ecuación de regresión, o sea, esta diferencia, esta diferencia, esta diferencia, esta chiquitita, esta que es casi nada, también esta y esta. Todos esos diferencias chiquitas que aparecen aquí, ¿sí? Que ahorita les marqué, cada una de esas la sumé y esa fue la suma del error, suma de cuadrados del error. La suma de cuadrados de la regresión es el valor estimado, o sea, lo que está sobre la recta, menos el promedio. Esta línea negra representa el promedio. Entonces, estamos sacando estas diferencias, todas las diferencias que hay de esta recta de negro hacia la ecuación de regresión. Eso es lo que estuvimos obteniendo en suma de cuadrados de la regresión. Y en la suma de cuadrados total es la diferencia entre el dato y el promedio. Entre el dato y el promedio, dato y línea negra, dato y línea negra. Todas esas diferencias son las que obtuvimos. De manera pues que estamos analizando pues todas las variaciones que hay con respecto a la ecuación de regresión. Por esa razón es que el coeficiente de determinación R cuadrado es la división entre la suma de cuadrados de la regresión y la suma de cuadrados totales. Entonces, nuestro coeficiente de determinación R cuadrado es igual a la suma de cuadrados de la regresión, que es 14.200, entre la suma de cuadrados total, que son los 15.730. Y nos da este dato de 0.9027. Bien importante. El valor de R cuadrado se va a encontrar entre 0 y 1, porque lo que representa es una probabilidad. Va a estar siempre entre 0 y 1. No puede haber valores negativos ni puede haber valores mayores a la unidad. Y puede ser entendido como el porcentaje, si lo convertimos a porcentaje, o la probabilidad de cómo explica la ecuación de regresión a los datos que se tienen. Es decir, aquí si lo convertimos a porcentaje, que sería 90.27%, diríamos que el 90.27% de la variación que tienen los datos es explicada mediante la ecuación de regresión que tenemos aquí, lo cual pues es bastante alto. O sea, de alguna forma también mide qué tan certera va a ser la predicción con la ecuación de regresión, que era justamente pues el tema que ahorita estábamos analizando. La calidad del ajuste en la regresión lineal, que también se ajustan los datos a la ecuación de regresión lineal obtenida, pues para este caso se ajustan a un 90.27%. En la literatura depende mucho de las circunstancias qué valores de R cuadrado son tomados como aceptables o buenos, porque pues depende mucho del contexto qué tan precisos queremos ser. Pero normalmente van a ser deseables valores mayores de 0.8. ¿Sí? Aunque también pudiera ser, ¿no? Que alguien nos indica, solo voy a utilizar una ecuación para estimar si me aseguran que su R cuadrado es de 0.95. Depende mucho del contexto. Y también en otras ocasiones, aunque el valor de R cuadrado sea de 0.6, se utiliza para predicción. Todo depende del contexto y de qué tan preciso necesitamos que sea la predicción. Si estamos hablando de algo que pues es con vidas humanas o mucho dinero, pues obviamente se va a requerir que el R cuadrado sea lo más alto posible. Si a lo mejor se trata como de tomar una decisión pero que no afecta la vida como tal de las personas o que es muy leve la afectación,
pues en ese caso puede ser que hasta un 60% sea aceptable, ¿no? Como realizar predicciones de cuántas personas van a llegar a una fiesta. Si a lo mejor es en un restaurante la fiesta, pues no importa si se pasan por muchos o son muchos menos, igual se tiene la atención para esas personas. Pero si estamos hablando de efectos secundarios que puede haber en una persona al aplicarle una vacuna, pues ahí vamos a creer que la probabilidad o el coeficiente de determinación sea hasta, no sé, 99%, 97%. Entonces todo depende del contexto del problema. Otro punto importante y que pues ya casi obtenemos, dado que por ahí estuvimos obteniendo la suma de cuadrados de la regresión, es sigma cuadrada. Recuerden que estamos hablando de que estamos estimando parámetros beta 0 y beta 1 a través de los estadísticos B0 y B1. Y estos parámetros siempre en una población pues se tiene una desviación y una varianza. En este caso, la estimación de la varianza decimos también que es una aproximación al error o que es una varianza del error, lo cual indica también la variación de los valores de y con respecto a la recta de regresión. Y esto lo vamos a obtener a través de la suma de cuadrados del error, la cual es una medida de la variación que hay de las observaciones respecto a la línea de regresión estimada, lo que les expliqué con el diagramita. ¿Cómo lo vamos a obtener? Pues lo vamos a obtener a través de algo que es el error cuadrado medio. La suma de cuadrados del error, como ya la obtuvimos, ¿qué fue lo que hicimos? A cada dato le restamos su dato estimado y lo elevamos al cuadrado y lo sumamos. Es lo mismo, y que de hecho fue lo que programamos en Excel, a que a cada dato le apliquemos la ecuación de regresión con el x relacionado y lo elevemos al cuadrado y lo sumemos. Eso fue justo lo que hicimos para calcular la suma de cuadrados del error. Bueno, pues entonces la estimación de sigma cuadrada, que va a ser a través de la varianza muestral, se obtiene dividiendo la suma de cuadrados del error entre n-2. ¿Qué es esto de n-2? Es algo que se llama grados de libertad. En este caso, los grados de libertad tienen que ver con el tamaño de muestra, que es n, y lo que se resta son los parámetros involucrados para poder calcular pues la ecuación de regresión y todo lo que estamos realizando. En este caso, los dos parámetros involucrados son beta 0 y beta 1. Por esa razón es que se le restan 2 unidades. Si fueran más parámetros, tendríamos que restar más unidades. Y por supuesto, el error estándar o la desviación estándar, la estimación va a ser sacándole la raíz a ese dato. Entonces, pues podríamos colocar por aquí que la varianza o error cuadrado medio va a ser igual a la suma de cuadrados del error que obtuvimos aquí, 1530, entre tamaño de muestra, pues son los datos que utilizamos. Eran 10 datos o 10 restaurantes, entonces sería 10 menos 2. Y entonces estamos obteniendo que la varianza para nuestro problema o el error cuadrado medio es de 191.5 y la desviación estándar de la regresión pues sería simplemente la raíz de este valor, 13.8293. Ahí están. Y bueno, eso nos sirve también para una medición del error que tiene la ecuación de regresión con respecto a los datos. Por supuesto, aquí son valores grandes, pues porque estamos hablando en miles.
Entonces, no es como tan grave, o sea, realmente no es un valor tan grande, un 191, con respecto a los miles que estoy manejando. Y eso sumado a que el coeficiente de determinación me dio un valor de 90.27, pues me confirma que es bastante buena la estimación que se hizo con respecto a la ecuación de regresión. Algo que me faltó mencionar es que aparte de aparte del coeficiente de determinación, existe algo que se llama coeficiente de correlación y están totalmente relacionados entre sí. El coeficiente de correlación no es más que la raíz del coeficiente de determinación, pero anteponiendo el signo de B1. ¿Por qué? Porque justamente me va a indicar también otro porcentaje. Aquí está. Es una medida descriptiva de la intensidad de la relación que hay entre X y Y. Y el hecho de tener valores negativos y valores positivos, pues simplemente me indica, en el caso de los positivos, que las dos variables están perfectamente relacionadas positivamente, o sea, una aumenta, la otra también. Y en caso de que sean negativos, pues si X aumenta, Y disminuye. Eso es lo único que estamos identificando. Entonces, en este caso, el coeficiente de correlación es igual a el signo de, del más 5, que sería en este caso el más, y la raíz del coeficiente de determinación. Y vean, es inclusive un valor más grande que R cuadrado. Esto se conoce como R nada más. Coeficiente de correlación 0.95. Y recuerden, por aquí habíamos obtenido originalmente la ecuación de regresión con Excel y ya nos arrojaba el valor de R cuadrado, que vean si coincidió con el que obtuvimos. Y bueno, si le pudiéramos pedir por ahí el valor de R, pues también sería este de acá. Bien, eso sería todo por este video. Gracias.